En los módulos anteriores estudiamos 3 ideas que ahora empiezan a conectarse de manera directa. Primero, vimos que el sistema penal acusatorio organiza el proceso alrededor de audiencias orales, públicas y contradictorias. Después, analizamos la teoría del caso como una estructura que permite unir hechos, derecho y prueba en una explicación estratégica. Finalmente, estudiamos la argumentación jurídica como una práctica de justificación que permite sostener conclusiones dentro de un marco institucional. Con esa base podemos entrar al alegato de apertura. El alegato de apertura es una de las primeras intervenciones relevantes de las partes dentro del juicio oral. Su importancia no está en que resuelva el caso por sí mismo, sino en que ofrece al tribunal una primera organización de lo que cada parte sostiene que será demostrado durante el debate. En términos estratégicos, es el momento en el que la teoría del caso deja de ser una herramienta interna de preparación y se convierte en una exposición inicial dirigida al órgano jurisdiccional. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el juicio es la etapa de decisión de las cuestiones esenciales del proceso y que se realiza sobre la base de la acusación, asegurando principios como inmediación, publicidad, concentración, igualdad, contradicción y continuidad. También regula la apertura del juicio oral, donde el Ministerio Público expone de manera oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas, seguido por el asesor jurídico y la defensa, si desean hacerlo. Esto permite ubicar jurídicamente el alegato de apertura. No es una formalidad escénica, sino una intervención procesal situada al inicio del debate probatorio. Una dificultad común al estudiar el alegato de apertura es confundirlo con el alegato de clausura. Ambos son intervenciones orales. Ambos se relacionan con la teoría del caso y ambos buscan influir en la comprensión judicial del asunto. Sin embargo, cumplen funciones distintas. En la apertura, la prueba todavía no ha sido desahogada ante el tribunal. Por tanto, la parte no debería construir su intervención como si los hechos ya estuvieran demostrados. En la clausura, en cambio, la prueba ya fue producida en audiencia, de modo que la parte puede argumentar con base en lo efectivamente incorporado al juicio. Esta diferencia cambia el lenguaje, la estructura y el alcance de la intervención. El alegato de apertura tiene una función prospectiva. Presenta al tribunal qué espera demostrar la parte durante el juicio. No se trata de afirmar conclusiones definitivas, sino de ofrecer una ruta de comprensión. Por eso suele decirse que en la apertura se promete, mientras que en la clausura se demuestra. Esta frase es útil, pero debe entenderse con cuidado. Prometer no significa exagerar ni anticipar algo que no se podrá sostener. Significa anunciar de manera responsable cuál será la versión del caso y qué pruebas se espera producir para respaldarla. Desde una perspectiva técnica, el alegato de apertura cumple al menos 3 funciones. La primera es ordenar el caso. El tribunal recibirá información a través de testigos, peritos, documentos, objetos, declaraciones y debates procesales. Si esa información aparece sin una estructura previa, puede resultar fragmentada. La apertura permite ofrecer un marco inicial para que la prueba futura sea comprendida dentro de una teoría. La segunda función es delimitar la controversia. La parte muestra cuáles son los hechos centrales, qué puntos considera relevantes y dónde se ubica el conflicto principal. La tercera función es construir credibilidad. Una apertura seria, sobria y congruente puede generar confianza en la teoría que se presentará durante el juicio. Estas funciones explican por qué el alegato de apertura no debe convertirse en una lectura extensa del expediente. Tampoco debería ser una exposición doctrinal abstracta ni una dramatización emocional. Su valor está en presentar una teoría clara, jurídicamente relevante y probatoriamente responsable. Una apertura débil suele cometer alguno de estos 3 errores. El primero es narrar demasiados hechos sin jerarquía. Cuando todo parece importante, nada se vuelve realmente central.
El segundo error es argumentar como si la prueba ya estuviera desahogada. Esto puede llevar a conclusiones prematuras que la contraparte podrá cuestionar. El tercer error es prometer más de lo que se podrá probar. Este último es especialmente grave porque el alegato de apertura genera una expectativa. Si al final del juicio la prueba no cumple esa expectativa, la credibilidad de la parte puede verse afectada. El punto central es que la apertura debe ser coherente con la teoría del caso y proporcional a la prueba disponible. Para construir un alegato de apertura con rigor, conviene partir de la teoría del caso desarrollada en el módulo anterior. Recordaremos que la teoría del caso integra 3 dimensiones: una teoría fáctica, una teoría jurídica y una teoría probatoria. En el alegato de apertura, estas dimensiones no aparecen como un esquema académico separado, pero deben estar presentes en la forma de la exposición. La teoría fáctica permite narrar qué ocurrió. La teoría jurídica permite mostrar por qué esos hechos importan para el proceso, y la teoría probatoria permite anunciar cómo se espera que esos hechos sean acreditados durante el juicio. Esta relación es fundamental. Una apertura puramente narrativa puede ser clara, pero insuficiente desde el punto de vista jurídico. Una apertura puramente normativa puede ser técnica, pero desconectada de la experiencia concreta del caso. Una apertura que solo enumera pruebas puede ser formalmente correcta, pero poco persuasiva si no se explica qué papel cumple cada elemento. El reto consiste en integrar las 3 dimensiones de forma natural, sin convertir el alegato en una lista ni en una lectura mecánica. Por ejemplo, una parte acusadora no debería limitarse a decir que se presentará 3 testigos, un dictamen pericial y un documento. Esa información puede ser necesaria, pero no basta para construir una apertura significativa. Lo relevante es explicar de manera sintética qué permitirá comprender cada uno de esos medios de prueba durante la teoría de acusación. De igual manera, la defensa no debería limitarse a negar la acusación. Su apertura puede mostrar desde el inicio cuál será el punto de ruptura del caso. La identificación, la credibilidad de un testigo, la insuficiencia probatoria, la legalidad de un acto de investigación, la ausencia de un elemento del tipo penal o la existencia de una explicación alternativa. Aquí es importante recordar que cada parte argumenta desde una posición procesal distinta. El Ministerio Público tiene la carga de sostener la acusación y explicar qué hechos buscará acreditar. La defensa no tiene que probar la inocencia en los mismos términos en que la acusación debe probar responsabilidad. Su intervención puede orientarse a mostrar que la acusación no alcanzará el estándar necesario, que su prueba presentará inconsistencias o que existirá una duda razonable. El asesor jurídico, por su parte, puede utilizar la apertura para situar la afectación a la víctima u ofendido dentro del debate, siempre cuidando que su exposición esté conectada con los hechos y medios de prueba que se desahogarán. Una apertura técnicamente sólida debe cuidar el lenguaje. Como la prueba aún no ha sido producida en juicio, conviene evitar fórmulas que presenten como probado lo que apenas será materia del debate. En lugar de afirmar de forma absoluta quedó demostrado o la prueba acredita, en apertura resulta más adecuado utilizar expresiones como la prueba mostrará, escucharemos de los testigos, durante el juicio se observará, la evidencia permitirá advertir o esta defensa sostendrá que. Estas fórmulas no son simples adornos, reflejan la posición procesal correcta del alegato de apertura. Sin embargo, tampoco se debe caer en un lenguaje débil o ambiguo. Una apertura no debe sonar como una duda de la propia parte sobre su teoría. La precisión consiste en presentar con firmeza lo que se espera demostrar, pero sin fingir que ya fue demostrado. Esa diferencia muestra madurez técnica. Otro elemento central es la selección del tema del caso. El tema del caso es una idea directriz que ayuda a condensar la teoría en una frase o enfoque reconocible. No sustituye al análisis jurídico ni a la prueba, pero orienta la escucha del tribunal. En un asunto, el tema puede ser una investigación completa. En otro,
una identificación confiable. En otro, una cadena de eventos que muestra una conducta deliberada. En otro, una duda razonable derivada de contradicciones centrales. Lo importante es que el tema no sea una frase decorativa, sino una síntesis honesta de lo que la parte realmente podrá sostener. El orden también importa. Una estructura posible para el alegato de apertura comienza con una introducción breve que presente el tema del caso. Después puede desarrollarse una narración ordenada de los hechos relevantes, cuidando que no se incluya información innecesaria. Luego se puede explicar cuál es la relevancia jurídica de esos hechos, sin entrar todavía en una argumentación propia de clausura. Más adelante se enuncia de manera sintética qué medios de prueba permitirán sostener la teoría. Finalmente se cierra con una referencia clara a la decisión o conclusión que la parte buscará justificar al final del juicio. Esta estructura no debe entenderse como una fórmula rígida. En algunos casos convendrá iniciar con una imagen fáctica fuerte, en otros con el punto jurídico decisivo, en otros con la controversia central. Lo esencial es que la apertura tenga dirección. El tribunal debe poder entender desde el principio cuál es la teoría de la parte y por qué la prueba que vendrá será relevante. Hay que tener especial cuidado con la dimensión narrativa del alegato de apertura. La narrativa jurídica no es ficción ni dramatización, es una forma de organizar hechos para hacer visible su relevancia procesal. Una narración eficaz no inventa intensidad emocional, la obtiene de la claridad con la que ordena los acontecimientos, identifica actores, ubica tiempos, lugares y conductas, y conecta esos elementos con la teoría jurídica. Cuando una narrativa se separa de la prueba, se vuelve riesgosa. Cuando se subordina a la prueba, se vuelve útil. También debe evitarse la sobreargumentación. En la apertura, la parte puede orientar la interpretación del caso, pero no debe adelantar valoraciones definitivas que dependan de prueba aún no desahogada. Por ejemplo, puede anunciar que un testigo permitirá ubicar a una persona en determinado lugar, pero afirmar desde el inicio que ese testigo será completamente creíble e indestructible puede ser imprudente. La credibilidad se construirá durante el juicio y se argumentará con más fuerza en la clausura. El alegato de apertura entonces exige disciplina. La parte debe saber suficiente para presentar una teoría clara, pero también debe contenerse para no convertir la intervención inicial en una clausura anticipada. Esa disciplina es parte de la técnica. Desde el punto de vista pedagógico, podemos pensar el alegato de apertura como una promesa controlada por la prueba. Esto significa que cada idea importante incluida en la apertura debe tener respaldo en algún medio que se espera desahogar. Si un hecho no será probado, no debe presentarse como parte central de la teoría. Si una prueba es incierta, conviene no construir toda la apertura sobre ella. Si existe una debilidad evidente, la parte debe decidir si la anticipa, la matiza o la reserva, pero no debe ignorarla ingenuamente. La preparación del alegato de apertura requiere revisar el caso desde varias preguntas. ¿Cuál es la controversia principal? ¿Qué hechos son indispensables? ¿Qué elementos jurídicos deben quedar encaminados desde el inicio? ¿Qué pruebas sostienen esos hechos? ¿Qué riesgo existe si una prueba no se produce como se espera? ¿Y qué impresión racional se quiere dejar en el tribunal? Estas preguntas no buscan adornar el discurso, sino controlar su calidad estratégica. En el desarrollo del juicio, la apertura servirá como un punto de referencia. Si fue bien construida, el interrogatorio directo producirá la información prometida. El contrainterrogatorio buscará debilitar la teoría contraria. Las objeciones protegerán el modo en que ingresa la información. Y la clausura recuperará lo anunciado al inicio para mostrar qué se cumplió y qué no. Por eso la apertura no debe diseñarse de manera aislada, debe estar conectada con todo el plan de litigación. En este módulo, la idea principal es que el alegato de apertura no es un discurso de presentación ni una oportunidad para impresionar con retórica. Es una intervención procesal que introduce la teoría del caso al juicio oral.
Su fuerza depende de la claridad de la narración, de la pertinencia jurídica de los hechos seleccionados y de la responsabilidad con que se anuncia la prueba. Una apertura rigurosa no intenta ganar el juicio en los primeros minutos, intenta preparar al tribunal para comprender por qué la prueba que escuchará importa, qué controversia deberá resolver y cuál es la ruta que la parte propone para llegar a una decisión. En el siguiente módulo estudiaremos el interrogatorio directo. Ahí veremos cómo la promesa realizada en la apertura empieza a ponerse a prueba. Porque los hechos que fueron anunciados deberán entrar al juicio mediante información producida de manera oral, directa y conforme a las reglas del procedimiento.